El doctor Daniel Márquez Gómez es licenciado, maestro y doctor en Derecho, además licenciado en Filosofía, en todos los casos, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro fundador y socio de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, Capítulo México. Es miembro individual del Instituto Nacional de Administración Pública, miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, miembro fundador del claustro de académicos de la Facultad de Derecho que poseen grado de doctor. Actualmente es coordinador de la Biblioteca Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Daniel Márquez Gómez. Yo reservaría el aplauso, quizás al final ya no quieren aplaudirlo. Bueno, la exposición anterior nos mostró de una manera didáctica, de una manera clara, precisa, una serie de debates que hay en torno a un tema en el que ustedes se han enfrascado recientemente y que tiene que ver precisamente con juzgar con perspectiva de género. Yo ya tengo 53 años, la memoria es un poco débil. Voy a permitirme hacer unas reflexiones a partir de una ponencia que envié a los organizadores de este evento, pero antes, como dicen los queridos españoles, es de bien nacido ser agradecido. Aquí debo reconocer al doctor Arturo Lara Martínez, a todos los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, la confianza que han tenido tradicionalmente en un servidor y sobre todo esta oportunidad de que en espacios de reflexión pueda exponer mis ideas, aunque no siempre sean las más adecuadas políticamente hablando. Y bueno, empecemos con un epígrafe. Mi madre y mi padre querían que esta terapia funcionara para que yo pudiera ser feliz. Es lo que todos los padres desean para sus hijos, pero yo no podía ser feliz para mis padres, tenía que serlo conmigo mismo. Tú no puedes ser alguien que no eres, tienes que ser tú mismo. Y esta es una frase de David Reimer y me sirve de introducción a un tema que para ustedes es complicado. Hay un fenómeno que evidentemente es insoslayable, y ese fenómeno es la violencia que socialmente, familiarmente e individualmente se genera hacia las personas del sexo femenino. Eso queda claro. Y hay algunos datos que nos pueden ayudar a entender la situación. Estos datos los obtengo de ONU Mujeres, de la Organización Mundial de la Salud, de Equality Now y de diversos datos de gobiernos que recopila Cristina Salmerón. Un dato, un 35% de mujeres ha sufrido violencia física o sexual en el contexto de relaciones de pareja o violencia sexual a nivel global. Un 70% de mujeres sufre violencia física o sexual a lo largo de su vida a manos de una pareja. Hay algunas leyes que para nosotros los abogados deberían de ser motivo de vergüenza. Por ejemplo, en la India la violación en el matrimonio es legal si la esposa es mayor de 15 años. En Singapur, la violación por un cónyuge está aceptada si la mujer es mayor de 13 años. En Bahamas es legal la violación en el matrimonio si la mujer tiene más de 14 años. En Malta y Líbano, una mujer puede ser secuestrada sin que se presenten cargos si el secuestrador posteriormente contrae matrimonio con la víctima. Además, si el matrimonio se realiza antes de que vayan a juicio, los cargos se eliminan. En 7 estados de nuestra República Mexicana, si el hombre comete rapto y se casa con la víctima, no se presentan cargos. Y en 4 entidades federativas no se formulan cargos a los hombres que cometen el delito de estupro si se casan con su víctima. En Arkansas, en Estados Unidos,
Un hombre puede golpear a su esposa una vez al mes. En Nigeria es legal que un hombre cometa violencia contra su esposa si es con el fin de corregirla. En Egipto se prescribe que cualquiera que sorprenda a su esposa cometiendo adulterio y la mate, pues, benignamente solo se le detenga y no se le procese por feminicidio. En 26 entidades federativas de nuestro país se sanciona con más rigor el robo de una vaca que el abuso sexual a mujeres. Más de 133 millones de niñas y mujeres han sufrido algún tipo de mutilación genital femenina en 29 países en África y Oriente Medio, donde esa práctica es habitual. En Estados Unidos, un 83% de las niñas del 8º al 11 grado de estudios, que son las edades entre 12 y 16 años, han experimentado alguna forma de acoso sexual en las escuelas públicas. Y bueno, ustedes saben que se afirma que en materia laboral a nivel mundial las mujeres ganan en promedio 20% menos que los hombres. Este es un panorama de lo que existe. Para enfrentar estas y otras situaciones que afectan a las mujeres, desde el feminismo, las ciencias sociales y la antropología, se diseñan herramientas conceptuales para entender lo que se llama las identidades masculina-femenina. Y se destaca como un importante avance los denominados estudios de la mujer como un nuevo paradigma, sustentado en la idea de género, que es una categoría social que nos dicen que es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo como categoría analítica, lo que ya se destacó aquí, que explica las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo énfasis en la noción de multiplicidad de identidades, según la cual lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica. Así, se destaca que la perspectiva de género es un instrumento de análisis que nos permite identificar las diferencias entre hombres y mujeres para establecer acciones tendientes a promover situaciones de equidad, lo que permite a entender de manera nueva los problemas viejos, b, ubicar los problemas en esferas diferentes, c, sacar del terreno biológico lo que determina la diferencia entre los sexos y colocarlo en un terreno simbólico, es decir, llorar, ser maternal, proveer, no son rasgos biológicos, sino valores asignados, simbólicos, a los sexos. Y d, delimitar con mayor precisión y claridad cómo la diferencia cobra dimensión de desigualdad, es decir, todos los hombres en conjunto son quienes ejercen el poder sobre las mujeres como grupo social. Así se sostiene que la perspectiva de género busca precisamente la equidad entre los géneros. Entonces se dice que la incorporación de esta perspectiva en la investigación sociocultural y en otras cuestiones de la vida civil constituye una herramienta esencial para comprender aspectos fundamentales relativos a la construcción cultural de la identidad personal, así como para entender cómo se generan y reproducen determinadas jerarquías, relaciones de dominación y desigualdades sociales. Según Susana Gamba, la perspectiva de género en referencia a los marcos teóricos adoptados para una investigación, capacitación o desarrollo de políticas o programas implica a. Reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres. B. Que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y también constituyen a las personas a las que se refieren, que éstas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión. Y desde este punto de vista, la perspectiva de género opta por una concepción epistemológica que se aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de poder. Sostiene que la cuestión de los géneros no es un tema más en la historia de la cultura, sino que las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de producción y reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura: el trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad,
la historia. En este contexto no es extraño que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya destacado que la perspectiva de género es un método que bajo un esquema de interseccionalidad detecta la presencia de tratos diferenciados basados en el sexo, el género, las preferencias, orientaciones sexuales y determina si dicho trato es necesario y por lo tanto legítimo o si por el contrario es arbitrario y desproporcionado y por lo tanto discriminatorio. Y aquí tendrían un primer referente para la actividad jurisdiccional. El primer referente siempre es que no necesariamente la perspectiva de género implica siempre juzgar con una visión favorable a una de las partes en el litigio. Se afirma también que esa perspectiva adquiere particular relevancia en el quehacer jurisdiccional, en donde se resuelven problemáticas específicas y atribuyen consecuencias jurídicas a hechos y actos concretos con su resonancia transformativa. La pretensión de estos protocolos, sustantivamente hablando, radica en cambiar de alguna manera la forma de pensar, tratar de introducir esto que se denominó de alguna forma la institucionalidad, aunque en lo personal quisiera aludir más bien al cambio de paradigma, una forma diferente de hacer las cosas. Y así se sostiene que los protocolos de justicia con enfoque de género se encaminan a ayudar a quienes juzgan a cumplir con su obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, consagrados en los artículos 1 y 4 constitucionales, 2.1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tercero del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el denominado Protocolo de San Salvador, y también destacar los contenidos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esto lo obtuve del protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, a mí me gusta provocar problemas. Creo que al final mi formación de abogado indica que me encanta el litigio, me encanta estar buscándole los piretitos al arroz. Y mi profesión de filósofo me obliga a buscar la claridad conceptual. Quizás me he quedado muy fijado en una frase de Ludwig Wittgenstein que plasma en el Tractatus Lógico-Philosophicus. Esa frase es: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y me he preguntado siempre hasta dónde el lenguaje construye en alguna medida ciertos escenarios a partir de los cuales se vuelve después complicado para los actores que se ubican en esos escenarios actuar fuera de las prescripciones que el lenguaje les impone. Soy bonito, soy feo, soy alto, soy chaparro, soy bajo, etcétera, etcétera. Me he quedado con esa delimitación y bueno, me hice estas preguntas. ¿Hasta dónde esos protocolos son herramientas efectivas para generar conciencia en los órganos jurisdiccionales sobre los problemas de desigualdad, discriminación y violencia que enfrentan las mujeres en el país? ¿La idea de género y la construcción de identidad que implican son efectivamente benéficas para el ser humano femenino o son tan arbitrarias como la idea de mujer? ¿Cuáles son los nexos entre las construcciones conceptuales y los discursos jurídicos? ¿Cómo impacta social y políticamente el discurso de género? Y bueno, somos muy dados los que construimos argumentos científicos a decir que lo que pensamos es importante. Entonces yo aquí pongo que para mí es importante contestar esas preguntas para destacar si efectivamente las herramientas de perspectiva de género son referentes que permiten abordar los problemas de acceso a la justicia para la mujer en una sociedad, que es un argumento que acepto, cada vez más diferenciada. Y bueno,
Me metí al problema del caso Campo Algodonero. Me empezó a preocupar algo en primer lugar. Y esto que me preocupó, yo espero que a ustedes también les ocupe, a diferencia de lo que le sucede a un servidor. La primera delimitación es que en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1974 se plasmó que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y, por ejemplo, yo veía una crítica que hace Beatriz Bernal Gómez a este tipo de proceso y sobre todo a los argumentos que en su momento generaron abogados de la talla de Ignacio Burgoa y de Ramón Sánchez Medal a esta reforma constitucional. Dice, el primero afirmó, la declaración dogmática que contiene el artículo 4º constitucional en el sentido de que el varón y la mujer son iguales ante la ley es contraria a la condición natural de las personas pertenecientes a ambos sexos, pues como se acaba de demostrar, la igualdad legal absoluta entre ellas no puede jamás existir. Y también menciona, ¿fue la reforma hecha desde arriba, inadecuada y divorciada de la realidad del país? Beatriz Bernal responde, desde arriba creo que sí, partió de una iniciativa presidencial con vistas a la celebración de un magno evento, la Conferencia Mundial sobre la Mujer, bajo presión en su momento y en las décadas que le precedieron, de grupos feministas que representaban a los sectores más altos y privilegiados y por consiguiente minoritarios de la población femenina. Esta es una primera reflexión que está ahí, porque para nosotros los abogados sabemos que cuando hay una obligación concreta de juzgar en términos normativos, si ya existe la decantación de la igualdad, evidentemente que desde 1974 debimos de ver a la mujer en términos de esa dimensión de igualdad. Sin embargo, paradójicamente, esta delimitación de la perspectiva de género no surge como una respuesta a esta reforma constitucional de 31 de diciembre de 1974, sino aparece en esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de noviembre de 2009. Los protocolos para juzgar con perspectiva de género, en una opinión muy personal, son una respuesta tardía para enfrentar la problemática derivada de condenas recientes en materia de derechos humanos, hay 7 por lo menos, solo en una se ha absuelto al Estado mexicano, en particular la responsabilidad internacional de nosotros, de México, por la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001. Yo aquí sí quisiera hacer énfasis en algo que para mí es trascendente. Desde 1974 hasta 2001 hay un espacio de tiempo que de verdad debería preocuparnos. Sí. Hay un mínimo de 7 años de espacio temporal, 7 años. 1974, Hay un mínimo de 27 años de espacio temporal en donde no sabemos qué sucedió con las mujeres del país, no sabemos cómo se resolvieron sus litigios, no sabemos qué es, en alguna medida, lo que se aportó desde los órganos jurisdiccionales para visibilizar las problemáticas que las mujeres llevaban a la institucionalidad normativa. Eso es algo importante. Entonces, aquí destaco un poco el contenido de esta sentencia de sección preliminar, Fondo y Reparaciones y Costas de 16 de noviembre de 2009. Algunos de los numerales que me parecieron importantes, sobre todo el contenido de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en donde se define a la discriminación como toda distinción, exclusión
o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. Y aquí refrendo lo que se dijo en la exposición anterior. Al final, en la exposición anterior se habla de la perspectiva de género como una herramienta, y esa herramienta está asociada a algo tan básico y tan simple como lo siguiente: hacer efectivos los derechos humanos. No hay más, no hay menos, ¿sí? Y también se destaca en el ámbito interamericano la Convención de Belén do Pará, que señala que la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. Y por lo que se afirma, sí, que la discriminación contra la mujer incluye la violencia basada en el sexo, o sea, la violencia dirigida contra la mujer, 1, porque es mujer, o 2, que le afecta en forma desproporcionada, y que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Y bueno, me brinco algunas cosas porque no me va a dar mucho tiempo. Desafortunadamente, en estos eventos el tiempo es un tirano, pero sí hay algo que me interesa destacar. El numeral 502 de esa sentencia precisa que en otros casos se ha ordenado normalizar, conforme a los estándares internacionales, los parámetros para investigar, realizar el análisis forense y juzgar, por lo que se ordena al Estado mexicano, en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas, y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas con base en una perspectiva de género, y a rendir un informe anual durante 3 años. Así, yo les destaco ahora, esto es mío, incorporar los criterios asociados al Protocolo de Estambul, al Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, ¿sí?, es la obligación que tiene el Estado mexicano para hacer efectiva la perspectiva de género en casos como el campo algodonero. Y aquí vendría una primer crítica a esta clase de herramientas. Son una respuesta tardía a un problema de violación de los derechos humanos de las mujeres a la igualdad y a la no discriminación. La crítica adquiere mayor dimensión cuando destacamos que existe un marco internacional aplicable al tema de la igualdad y no discriminación desde 1948. Y bueno, dentro de los instrumentos internacionales, por ejemplo, les puedo destacar la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, 10 de diciembre del 48, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o la Convención de Belén do Pará, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, ojalá Olimpia de Gouges no se levante de su tumba y nos critique por esto del hombre, porque ella en el lejano siglo XVIII abogaba por una declaración universal, una declaración de los derechos de la mujer y ciudadana. Pero bueno,
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, y en el marco nacional tenemos, por ejemplo, el artículo 4 constitucional ya destacado de 1971, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y bueno, me puse a ver qué buscaban los protocolos con perspectiva de género. Soy muy curioso a veces. Eso es malo. La curiosidad mató al gato, dicen algunos. El de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, me dice que su finalidad es atender las problemáticas detectadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Campo Algodonero, Inés Fernández Ortega y Valentina Fernández Cantú, en relación al ejercicio de control de convencionalidad realizado por quienes imparten justicia. De igual modo, pretende el establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en materia de perspectiva de género y derechos de las mujeres. En el apartado Haciendo realidad el derecho a la igualdad, después de analizar lo que llama categorías sospechosas, que vamos a ver más adelante, se destaca que juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, relaciones asimétricas de poder. Luego dije, pues esto no me resuelve el problema. Soy muy tonto, a veces no entiendo las cosas con facilidad. Me fui al Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, con especial énfasis en justicia con enfoque de género. Y bueno, ahí se destaca que este protocolo tiene por objeto ser una herramienta para las y los jueces que conocen procesos de la justicia con enfoque de género, justicia especializada, y de procedimientos en el ramo de familia que se deriven de hechos criminales en contra de las mujeres, desde su inicio, es decir, desde el momento mismo en que la mujer víctima se presenta ante un órgano jurisdiccional, o bien la carpeta judicial es ingresada al registro judicial, hasta el control de ejecución de la sentencia, especialmente en lo que a medidas de reparación se refiere, que es un tema que ya se abordó aquí, con el propósito de que las mujeres tengan un real y efectivo acceso a la justicia cuando son víctimas de hechos de violencia y o discriminación, tanto en el ámbito privado y en el ámbito público, por su condición de mujer. Y bueno, ahí se menciona que juzgar un hecho de violencia cometido en contra de las mujeres desde la perspectiva de género conlleva conocer el círculo de violencia y reconocer que en la mayoría de casos las mujeres han estado viviendo durante mucho tiempo en él porque son repetitivas y en aumento. Cuando la mujer víctima por su condición de mujer denuncia es porque ha iniciado el camino para romper el círculo de violencia, por lo cual es necesario que las y los jueces que atiendan en primer momento le den la atención, garantías y seguridad jurídica que necesita y sobre todo la confianza en un sistema de justicia que sancione al hombre que violenta a una mujer. Y me acordé del apotegma de nuestro 17 constitucional. Todo individuo tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que deberán impartirla de manera pronta y expedita. Y dije, o pensé mejor dicho, porque ahora lo voy a decir, ¿cuándo se les olvidó eso a los jueces? ¿Cuándo se les olvidó el contenido de ese precepto a las autoridades administrativas? Pero lo más fuerte, ¿cuándo se nos olvidó a nosotros, los que hacemos derecho?
Luego vi el protocolo para la atención de usuarias y usuarios víctimas de los centros de justicia para las mujeres en México. Dije, bueno, si esto no me está aclarando nada, posiblemente una instancia especializada, ¿sí?, como por ejemplo el Instituto Nacional para las Mujeres, me ayude a entenderlo. En el instrumento se afirma que los derechos humanos de las mujeres se constituyen por los derechos contenidos en cualquier instrumento general de derechos humanos, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, más los comprendidos en tratados internacionales especializados y la Convención de Belén do Pará. Y se dice en el numeral 2 que la perspectiva de género debe ser transversalizada en la atención, que el enfoque de género es una herramienta teórico-metodológica que analiza los símbolos que distinguen al varón y a la mujer, así como a las instituciones y normas que la sociedad implementa a partir de la simple diferencia biológica de los sexos. Y bueno, me puse aquí a hacer algunas cuestiones de análisis y dije, como soy muy dado a dirigirme en una especie de introspección a mí mismo, que a mí me impacta que sea un contencioso internacional el que marque la pauta para realizar protocolos para juzgar con perspectiva de género. Digo que el impacto es superlativo cuando advertimos que desde 1974 se incorporó a la Constitución Nacional los derechos que se debaten, atendiendo a que esos protocolos se encaminan a eliminar el trato desigual y la discriminación contra las mujeres. Y destaco de nuevo que el cuarto constitucional, desde el año del 74, ya destaca el problema de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley y que desde el 14 de agosto de 2001 se integró a la misma norma fundamental en su artículo primero el derecho humano a la no discriminación. Paradójicamente, coincide terriblemente con el momento en que se están dando los eventos de Campo Algodonero. Ahora me digo, una vez que advertimos el contenido de esos protocolos, debemos cuestionar el por qué en este momento se requieren, máxime cuando existen cuerpos normativos obligatorios, incluso para los jueces e integrantes de otros órganos jurisdiccionales, para enfrentar ese tema. Y como ejemplo destaco la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en su numeral 218, que destaca: los derechos humanos de la mujer, tal como han sido definidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos, solo serán letra muerta si no se reconocen plenamente y se protegen, aplican, realizan y hacen cumplir efectivamente, tanto en el derecho como en la práctica nacional, en los códigos de familia, civiles, penales, laborales y comerciales y en las reglamentaciones administrativas. Y esto es de la década de los 90, para más señas. Entonces, según yo, es el compromiso con la institucionalidad el que da vigencia efectiva a los derechos. Aquí ya se habló de esto, no me atribuyo ningún mérito, pero es importante reconocer el tema de la institucionalidad. Estos protocolos, en una modesta opinión de un servidor, ponen en evidencia un gran déficit de institucionalidad, porque a pesar de que existe la legislación nacional e internacional para proteger a la mujer, ese marco jurídico es constantemente violado sin que existan consecuencias jurídicas para los infractores. Hice un análisis un poco del protocolo que tiene la Suprema Corte, ahí destaca 3 casos que están presentes: el trato diferenciado que no vulnera la igualdad, el trato diferenciado que vulneró el derecho a la igualdad pero no es discriminación, y el trato diferenciado que puede vulnerar el derecho a la igualdad y presuntamente constituye discriminación. Veo lo que ellos dicen que pudiera ser lo que determina la presunción de discriminación, pero yo me quedo siempre con un problema. Y mi problema es el siguiente. Acuérdense que solo doy problemas, ¿eh? Aquí no vamos a encontrar soluciones. Si los jueces
tienen la responsabilidad de velar por la igualdad, la imparcialidad y la jurisdicción. Sí, en el momento en que un asunto llega a sus manos, yo creo que ahí es donde encontramos el dilema de juzgar, porque ya no tenemos a un juzgador vinculado única y exclusivamente a la ley. Ahora tenemos a un juzgador vinculado a normas administrativas a partir de las cuales los protocolos de género tendrá que evaluar su caso concreto. Y la racionalidad a partir de la cual deberá partir no será únicamente la racionalidad vinculada, paradójicamente, a la igualdad, sino tendrá que ser una racionalidad vinculada o asociada a la ponderación de la persona, de la posición que tiene la persona del sexo femenino en el caso concreto, lo que implicará quizás que si el juzgador se equivoca, se fracture en perjuicio del colitigante, paradójicamente, el principio de igualdad. Pero bueno, ese es otro tema. No me invitaron a disertar sobre eso. Sí. Bueno, ¿cuál es el valor de las llamadas categorías sospechosas? ¿Sí? Estas categorías constituyen indicio de violación a la igualdad y por ende discriminación. En este protocolo de la Suprema Corte se afirma que las categorías sospechosas, conocidas también como rubros prohibidos de discriminación, hacen las veces de focos rojos para las autoridades, específicamente para quienes juzgan. Esto significa que se requerirá de un escrutinio estricto y de una carga probatoria determinada para establecer la legitimidad o necesidad de una distinción, exclusión, restricción o preferencia. Así, las categorías sospechosas son sexo, género, preferencias, orientaciones sexuales, edad, discapacidades, antecedentes de discapacidad, consecuencia de la discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, el estado civil, raza, color, idioma, linaje u origen nacional, social o étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social que esté presente en un litigio. Y bueno, aquí yo podría ponerme un poco exquisito y decirles a los juzgadores, welcome to my nightmare, bienvenidos a mi pesadilla. Sí, porque ese es el tema sustantivo. Sí. Como se advierte, simplificando autorizadamente por las referencias mencionadas, en los protocolos se trata de buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, la idea de igualdad es problemática porque hace referencia a la conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad, o a la correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo. La igualdad ante la ley, según la Real Academia Española, es un principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos. La imparcialidad, por su parte, según ese diccionario, se delimita como la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo que permite juzgar o proceder con rectitud. La jurisdicción, por otra parte, es el poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y luego me vuelvo a preguntar, ¿qué significa juzgar con enfoque de género? Y aquí cito el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Esta instancia me dice que la justicia de género tiene como propósito eliminar la desigualdad entre las mujeres y los hombres que se producen en la familia, la comunidad, el mercado y el Estado. Ello requiere que las instituciones, desde las que se administra la justicia hasta las encargadas de diseñar las políticas económicas, rindan cuentas sobre la atención que dedican a la injusticia y a la discriminación que mantiene a multitudes de mujeres en la pobreza y la exclusión. Lo anterior muestra la insuficiencia de los protocolos. Se requiere una política integral de atención a la mujer para enfrentar los problemas de desigualdad y discriminación que enfrentan. Y perdón, me voy a empezar a saltar todo esto porque el deseo de la doctora Pilar empieza a hacerse realidad. Ella quería que yo disertara con ustedes las 2 horas y creo que eso no es prudente. Así es de que nos perderíamos la oportunidad de advertir también los argumentos e ideas que ella nos puede aportar sobre el tema. Pero yo les destaco
que para los jueces hay una situación paradojal, ¿sí? Por un lado, hay una serie de instrumentos internacionales que destacan el problema de la independencia de los jueces. Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, por ejemplo, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿sí? El Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, ¿sí? Y el Protocolo de Estambul, el capítulo segundo, numeral 49, de la ética de la profesión jurídica, que dice básicamente que los jueces, como árbitros últimos de la justicia, a los jueces les incumbe una misión especial en la protección de los derechos de los ciudadanos. Las normas internacionales atribuyen a los jueces el deber ético de asegurar la protección de los derechos de los individuos. Y es lo que se espera para ustedes en materia de protocolos con perspectiva de género, con justicia con perspectiva de género. Se espera que a partir de esas herramientas ustedes hagan efectiva la justicia. Sin embargo, hay un diagnóstico muy crudo que hace la Comisión Económica para América Latina y dice que en América Latina y el Caribe existe un marco normativo suficiente para enfrentar la violencia de género. A pesar del debate sobre la necesidad de mejorar y armonizar las normas existentes a nivel nacional, de acuerdo a las convenciones y tratados, se precisa mayor atención en la esfera del cumplimiento de las leyes y en sus condiciones materiales, en la incomprensión de las autoridades y hasta en la complicidad con los agresores. O sea, el problema parece ser otro. El problema no parece ser normativo, sino parece ser más de eficacia normativa. Sí. Entonces, aquí entro al debate de lo que es género. Ustedes se van a aburrir cuando lean. Les destaco que la evolución del término género se puede rastrear desde 1949, lo que ya se habló aquí en la obra El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Después lo encontramos en 1955 en John Money, que propone el término papel de género para describir el conjunto de conductas atribuidas a los varones y las mujeres en las ciencias sociales. Él es un psicólogo. En 1968, Robin Stoller publica un libro que se llama Sexo y Género, sobre el desarrollo de la masculinidad y la feminidad. Y quien considera que los sistemas de género se entienden como conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anatómico-fisiológica y que dan sentido a las relaciones entre personas sexuadas. Y después esto se incorpora al discurso feminista de los años 70. En los años 80 y 90 el concepto tiene su impacto en América Latina y entonces intelectuales feministas logran instalar en la academia y las políticas públicas, que yo tengo una crítica a esta palabra, la denominada perspectiva de género. En foros que he tenido con ustedes les he dejado en claro que para mí políticas públicas es un pleonasmo, porque la idea de política, que deriva del griego politeia, ya alude por antonomasia al espacio de lo público. Hablar de políticas públicas es pleonástico. Pero bueno, desde algún segmento de las ciencias sociales nos han vendido el concepto y ahora lo tenemos que aceptar con las cargas ideológicas que incorpora. Bueno, entonces, aquí les destaco algunas reflexiones que obtengo de Aurelia Martín Cázares, de Susana Gamba, que son demasiado largas como para que yo se las comparta. El tema del contexto del género asociado a lo que se ha llamado la filosofía de la sospecha, de maestros como Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud y Marx, ¿sí? El tema de la deconstrucción, la problemática de mostrar el problema del género como una entronización de un pensamiento occidental logofalocéntrico. Para los que no entiendan eso, es tan simple como pues, que estamos pensando con cierta parte de nuestra anatomía los varones, ¿sí? Y bueno, les destaco que hay diversas ideas de lo que se identifica como género. Género cromosómico, XX en la mujer frente a XY en el varón, el género gonadal, ovarios frente a testículos, el género hormonal, estrógenos y progesterona frente a testosterona,
Órganos accesorios internos, útero y vagina, frente a próstata y vesículas seminales, apariencia genital externa, clítoris y vulva, frente a pene y escroto, género asignado, niño o niña, a la par de papel adscrito al género, conducta social. Sin embargo, hay una problemática más en una opinión muy personal, y aquí me apoyo en Christina Hobbs Sommers, el uso político de la palabra género. Esta autora, Christina Hobbs Sommers, distingue entre feminismo de equidad y feminismo de género y destaca que hay una ideología de género que se sustenta en la ira, el resentimiento, indiferencia a la verdad de la nueva generación de feministas y sostiene que la mayoría de las mujeres se están distanciando de esas conductas. Según ella, las feministas de género carecen de una base consistente, que culpan a los medios de una repentina y adversa reacción relacionada con la deserción de la mayoría de las mujeres, pero según ella lo que sucedió es más claro. Las feministas de género se han robado el feminismo de una corriente principal que nunca reconoció su liderazgo. Al referirse a la literatura del feminismo de género, sostiene que sus libros populares anuncian motivos de humillación, subordinación y reacciones masculinas que refuerzan la doctrina de una sociedad bifurcada en que las mujeres se encuentran atrapadas en el sistema sexo-género. Las feministas que escriben estos libros hablan del sistema sexo-género como una lente que revela al mundo de una manera nueva, dándoles una nueva perspectiva de la sociedad y haciéndolas autoridades sobre qué hechos ver, subrayar y deplorar. Y bueno, ven aquí una pequeña entrevista que le hace Isidor Ramos a esta señorita, a Christina Hobbs Sommers. Le hace la pregunta, ¿qué aspectos del feminismo oficial le parecen a usted más criticables? Dice, el feminismo oficial no representa a la mayoría de las mujeres. Se compone de activistas que tienden a estar enojadas con los hombres y en guerra con la sociedad. La mayoría de las mujeres quieren sus derechos, pero no están interesadas en entrar en guerra con nadie. Y entonces me hago una pregunta. ¿Cuál es el problema real que enmascara esta idea de género? Y bueno, para que nadie me acuse de un problema ideológico, aquí me apoyo en alguien que es muy reconocida en el contexto de los feminismos, Judith Butler, en un libro que se llama El género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad. Y bueno, aquí hay unas cosas que son muy interesantes, pero desafortunadamente no las vamos a poder mencionar. Sin embargo, sí hay algo que nos alerta en contra de esta pretensión de normativizar al género. Dice, en contra de esta subordinación del género al poder regulador, yo diría que el aparato regulador que rige al género está especialmente adaptado al género. El género requiere e instituye su propio y distinto régimen regulador y disciplinador. El género es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo femenino, junto con las formas intersticiales, hormonales, cromosomáticas, psíquicas y performativas que el género asume. Asumir que el género implica única y exclusivamente la matriz de lo masculino y lo femenino es precisamente no comprender que la producción de la coherencia binaria es contingente, que tiene un coste, y que aquellas permutaciones del género que no cuadran con el binario forman parte del género tanto como su ejemplo más normativo. Fusionar la definición de género con su expresión normativa es reconsolidar, sin advertirlo, el poder que tiene la norma para limitar la definición de género. El género es el mecanismo a través del cual se producen y se naturalizan las nociones de lo masculino y lo femenino, pero el género podría ser el aparato a través del cual dichos términos se deconstruyen y se desnaturalizan. La norma es una medida y una forma de producir un estándar común, pero convertirse en un ejemplo de la norma no es agotarla totalmente, sino más bien estar sujeto a la abstracción de la comunalidad. Los reglamentos que buscan simplemente frenar ciertas actividades específicas, el acoso sexual, el fraude a la asistencia social, los términos sexuales, performan otra actividad que permanece en su mayor parte sin señalar, la producción de parámetros de persona, es decir, el hacer personas de acuerdo con las normas abstractas que a la vez condicionan y exceden las vidas que hacen y rompen. Y yo aquí les digo entonces
que parece negativo el papel de normativizar el género. Lo mejor sería no legislar sobre el tema, porque al crear normas también creamos sujetos, olvidando el gran consejo de los antiguos. Omnis definitio injudicibili periculosa et sparum et enim ut non subverti posset. Que para los que como yo medio hablamos español, es básicamente toda definición en el derecho civil es peligrosa, pues es difícil que no pueda ser alterada. ¿Sí? Por lo anterior, después de analizar esta problemática, sí, tengo un problema para que vean qué tan femeninos podemos ser los hombres. Y este problema para mí es complejísimo. La palabra hombre, que sirve de leitmotiv a quienes desde la categoría cultural género abogan por la igualdad, etimológicamente viene del latín homine, y esta a su vez se puede derivar de humus, tierra. Esta última palabra se relaciona con el indoeuropeo de gen, tierra, y se asociaría al griego geón, tierra. Gea, recuerden, es femenino y es la madre de todo. Por lo que la voz hombre, aunque se niegue esta relación, estaría más cercano de lo femenino de lo que se acepta. Y a manera de cierre en este debate, voy a destacar algo que también se habló aquí, la dialéctica naturaleza-cultura, el caso de Bruce Brenda o David Reimer. Este caso es paradigmático, lo analiza Keith Shiloh en una obra que se llama Nature or Murder, The Case of the Boy Who Became a Girl, el caso del chico que se transformó en chica, ¿sí? Y es un caso que acontece en Canadá. Janet Reimer, de Winnipeg, Canadá, tiene 2 hijos gemelos en 1965, Bruce y Brian, normales y saludables. Cuando tienen 6 años de edad, tienen problemas de micción, o sea, no pueden orinar. Los doctores recomiendan la circuncisión, que es una operación de rutina. Sin embargo, quienes realizan el procedimiento usan un método no convencional que destruye el pene de Bruce. Al mismo tiempo que los Reimers enfrentan la mutilación de su hijo, un psicólogo de la Universidad Johns Hopkins, John Money, es uno de los que inician la revolución de género. Recuerden que lo vimos como parte de este argumento. Estaba recibiendo atención por sus ideas sobre la biología de género y la sexualidad. Los Reimers se adhieren a un protocolo de reasignación de género propuesto por Money, aceptan a su hijo como una hija y tratan de criarla, lo entrecomillo, como una dama gentil. Sí. A pesar de sus esfuerzos, Brenda se resiste al tratamiento y finalmente se vuelve incontrolable. El rechazo de Brenda a la identidad femenina continúa en la escuela secundaria. A pesar de que carecía de pene, Brenda intenta varias veces orinar de pie y con frecuencia trata de usar el baño de los chicos en la escuela. Además, las otras chicas le hacen bullying y le impiden usar el baño de chicas. Cuando Brenda tiene 9 años, John Money insta a los Reimer a someter a Brenda a una cirugía para construirle una vagina y reemplazar sus genitales mutilados. El niño protesta enérgicamente y amenaza con suicidarse si se le obliga a someterse al tratamiento. Cuando se entera de los detalles de su vida temprana, Brenda se corta el pelo y comienza a vivir como David. Como David asume una condición masculina, expresa algunas de las características físicas y de comportamientos típicos de la adolescencia, se casa, él y su esposa disfrutan de una relación, me dicen aquí, amorosa y satisfactoria. Desafortunadamente, David sufre una depresión crónica y se suicida en 2004. Y me destacan también que se desconoce en qué medida sus experiencias de la infancia contribuyen a su suicidio. Sin embargo, hay consenso en que el comportamiento que expresa como adulto es el resultado de la exposición de hormonas durante el desarrollo fetal o postnatal temprano. Luego, hay otro articulito muy interesante que se llama Dr. Money and the Boy with No Penis, an experiment of nature versus murder goes tragically wrong. Y aquí me dicen, por ejemplo, que Janet Reimer escribió al doctor John Money sobre el progreso de Brenda y una vez al año toda la familia lo visitó en Baltimore. Cuando Brenda tenía 5 años, el doctor Money publicó su caso, cambiando su referencia
a Brenda como Joan Ollón en sus libros. El caso se convirtió en una sensación. Era la prueba que las feministas en particular estaban buscando. Era la prueba, argumentaron, que no había ninguna razón biológica sobre el por qué los chicos son mejores en matemáticas y que los hombres deben ganar más que las mujeres. La educación, no la naturaleza, determina si nos sentimos femeninos o masculinos. Ampliamente citado en muchos libros de texto, el caso fue un estudio de referencia, aclamado como la prueba de la fuerza abrumadora de la crianza, a pesar de la creciente evidencia de que las hormonas, tanto en el útero como durante toda la vida de un niño, juegan un papel muy importante en la percepción que los individuos tienen de sí mismos como masculino o femenino. Sin embargo, según Félix Z. Larroca, en el pasado se asumió que una mujer es simplemente un hombre con hormonas femeninas. Como todos quienes son familiares con los artículos de este autor, el sexo femenino, destaca él, es la configuración predeterminada para el cerebro. Espántense, todos nacemos mujeres, ¿sí? Hasta la 8ª semana de la gestación, todos los cerebros embrionarios son femeninos. El cerebro, como sucede con el resto del cuerpo humano, se vuelve varón como resultado de descargas de testosterona que ocurren durante la gestación y antes del nacimiento. Ese baño de hormonas crea un órgano que genera comportamientos típicos masculinos en los niños. Sí. Bueno, no quiero aburrirlos porque aquí sí hay un problema muy fuerte, pero hay que verlo con esa calma y con esa racionalidad. No desde debates ideológicos, no desde perspectivas conceptuales. Y en este contexto, yo les destaco aquí, resolver los problemas de desigualdad y discriminación que enfrentan las mujeres en México requieren de una visión integral, no solo apostando a protocolos, porque como se destaca en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Objetivo Estratégico H2, integrar perspectivas de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos estatales, medidas que han de adoptar los mecanismos nacionales, inciso C, se deben emprender actividades centradas en la reforma jurídica con relación a, entre otras cosas, la familia, las condiciones de empleo, la seguridad social, el impuesto sobre la renta, la igualdad de oportunidades en la educación, las medidas positivas para promover el adelanto de la mujer, la percepción de actitudes y de una cultura favorables a la desigualdad y también promover una perspectiva de género en las reformas jurídicas de las políticas y los programas. Así, bienvenidos sean estos protocolos para juzgar con perspectiva de género, pero también es importante que nosotros entendamos que la condición sociopolítica de la mujer solo va a cambiar en la medida en que se entienda la complejidad de los factores biológicos, sociales, culturales, alimenticios y de entorno que se involucran en los problemas que delimitan y prefiguran su identidad en términos de género. Y yo terminaría citando a Rosario Castellanos, El eterno femenino. Cuando ella analiza el papel que jugaron mujeres emblemáticas de nuestra historia, la Malinche, Josefa Ortiz de Domínguez, Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera, etcétera, en voz de una mujer normal, Lupita, que es la mujer que expresa una identidad de lo femenino muy cercana a lo masculino. En esa obra de teatro, que es una farsa, Castellanos está criticando esta idea de Goethe del eterno femenino como algo romántico, algo hipostasiado, ¿sí? Dice que quizás lo que la mujer debe hacer es reinventarse. Y en Mujer que sabe latín, la propia Castellanos destaca que incluso para ella la categoría de mujer es sospechosa. Jóvenes, señoritas, amigos todos, lo único que nos queda a los seres humanos en una reflexión clara del problema que tenemos que abordar es reinventarnos, vernos en otras dimensiones, vernos en otras perspectivas, proyectar de manera más inteligente nuestra imaginación. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa intervención del doctor Daniel Márquez Gómez. Ahora bien,
Cedo el uso de la voz a la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Bueno, me permito entregarle este reconocimiento al doctor Márquez Gómez, que dice: el Comité de Seguimiento y Evaluación Estatal del Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los órganos de impartición de justicia, capítulo Guanajuato, otorga el presente reconocimiento al doctor Daniel Márquez Gómez por su destacada participación en el foro hacia una justicia con perspectiva de género. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, valiosísimas sus intervenciones. Muchas gracias.